Bueno, entonces vamos a empezar a ver la clase de normalidad. En esta clase vamos a ver todo lo que se relaciona con las cifras normales eh, de una persona. ¿A qué llamamos que está normal? ¿A qué llamamos que está sano? ¿Cómo sabemos que está sano? Entonces eso va de acuerdo a varios conceptos que se han descrito. Este es un tema que poco ustedes van a ver en los libros, o lo van a buscar, o lo van a encontrar más que todo en libros de estadística. A partir de las estadísticas, que son cosas que no nos gusta, hemos visto en trabajo comunitario, son cosas que no nos gusta, pero es a partir de eso que se basan los estudios, pues. Ustedes, por ejemplo, ya saben que la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100 latidos por minuto, pero eso, para saber eso se hicieron estudios a muchas personas en los que hicieron promedios y se dieron cuenta que la mayoría de las personas tenía su frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, eh, como les digo, a pesar de que no nos guste la estadística, eso es algo que nosotros debemos ver. Debemos saber de dónde salieron las cosas, igual que de la investigación. A muchos no nos gusta investigar, no nos gusta hacer una tesis, un marco teórico, estar investigando en este libro, en aquel. Eso son cosas que es para el que le gusta. Sin embargo, son súper importantes porque no tuviéramos el conocimiento que tenemos actualmente. El conocimiento, quiero decir, el conocimiento disponible que actualmente disponemos. Y sobre todo ahorita disponemos de muchas cosas más. Pero muchas veces somos flojos y no las aprovechamos. De hecho, hubo revistas que durante la pandemia, o sea, durante sobre todo el comienzo de la pandemia, liberaron las claves de sus revistas científicas, pues liberaron las claves para acceder a artículos, ya que todo el mundo estaba en casa y estaba sin hacer nada, liberaron las claves como para que la gente estuviera en casa estudiando, haciendo algo, pues. Pero muchos nos daba flojera estar haciendo ese tipo de cosas, pero es importante, a eso quiero llegar, cuál es la importancia de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, como ven, esta es una clase que es de la doctora Magdalena González, que ella daba introducción a la práctica médica, y muchas de las láminas yo las tomé de ella. Yo para sentarme a hacer láminas soy de verdad bastante flojo y me cuesta ponerme. Entonces, bueno, si ya yo consigo unas láminas, fino, con eso doy mi clase. Obviamente doy mi clase propia, pero me voy ayudando con las láminas de alguna persona, pues. Entonces tenemos varios conceptos, ¿verdad? Que son el concepto de normalidad. Ahí dentro de la normalidad existe la normalidad estadística, la médica y la biológica, que la vamos a ver ahorita. Los conceptos de variabilidad biológica y lo que es la curva de Gauss, que como les decía la semana pasada, esto es algo que deben haber visto en trabajo comunitario 2. Entonces tenemos que la normalidad es una cualidad o condición normal que se ajusta a las normas o se halla en su estado natural. En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquel o aquellos que se ajustan a valores medios. Entonces, para nosotros existe que algo está normal porque la mayoría, como dice, se ajusta a los valores medios. La mayoría tiene eso o hace eso. Hay veces que usamos la expresión este no es normal, porque parece loco, porque está haciendo algo fuera de lo que hace todo el mundo.
¿Qué pasa? Que no necesariamente porque lo haga todo el mundo es normal. Entonces debemos mantener este concepto de normalidad. No es tan simple como, o sea, con definirlo porque lo haga todo el mundo o porque todo el mundo lo tiene así, sino que vamos a ver varios aspectos el día de hoy que hacen que, a pesar de que algo se salga fuera de las cifras del promedio, aún la persona puede seguir siendo normal o puede seguir siendo sana. Entonces, dentro de la normalidad, entonces está la normalidad estadística, que entonces la normalidad estadística sí se centra solamente en lo que es las cifras, en que son cosas de cifras. Aquí dice que es aquel hecho que ocurre en la mayoría de los casos y de las situaciones, no siempre es verdadero y se presta para falsas estadísticas. Como les decía, puede ser que en algún momento nos salgamos fuera de los números, pero no quiere decir que no es normal. También aquí, a través de la normalidad estadística se plantean los conceptos de modo y mediana de un hecho susceptiblemente de ser medido. El modo y la mediana, si se acuerdan de esos conceptos en trabajo comunitario 2, es el modo es la cifra que más se repite. La cifra que más se repite en una serie de datos. Por ejemplo, supongamos que todos, ahorita creo que hay como 8 que están conectados. Supongo que a los 8 se nos tome la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, uno tiene 60, uno tiene 65, otro tiene 65 también, otro tiene 70, otro tiene 80, otro tiene 80, y otro tiene 85 y otro tiene 80. Entonces, como se darán cuenta, repetí 3 veces 80. Entonces el modo es la cifra que más se repitió, que fue 80. Normalmente, de hecho ahorita no lo hice a propósito, pero casi siempre la cifra que más se repite en una serie de personas está muy cerca del promedio. El promedio, como ustedes saben, es que agarre yo todas esas cifras que acabo de nombrar, la suma y la divide entre la cantidad que somos. Y nos debe dar cerca de 80. Igualmente, la mediana es que yo tome, es el promedio, es como decir, el promedio entre las dos cifras extremas. Creo que la cifra más baja que dije fue 60 o 65, no me acuerdo. Y la cifra más alta que dije fue 85. Entonces yo tomo esas dos y ver qué número está en el medio entre esos dos números, que casi siempre también es cerca del promedio. Entonces son conceptos que ustedes también deben saber. Normalmente, como dice el siguiente párrafo, son características clínicas que se encuentran dentro de los límites de un espectro de características o valores que por su frecuencia son los esperados o usuales en una población de referencia. Eso nos vamos a ir ahorita con lo que es la campana de Gauss. Existe la normalidad médica, porque entonces la estadística se centra en solamente cifras, sin ver en realidad el estado del paciente. ¿Por qué el estado del paciente sería importante? O sea, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver si alguien puede desactivar su micrófono y puede conversar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia en que solo veamos cifras en cuanto a la normalidad estadística y a que en verdad veamos al paciente para definir lo que es normalidad médica? Fijémonos que la normalidad médica dice que es sinónimo de sano, es decir, habla de la normalidad cuando la característica clínica o prueba de laboratorio se ajusta a la norma o juicio del valor de lo que constituye en estar sano, y dice sin que necesariamente sea lo usual. En cambio, en normalidad estadística estamos diciendo que
para yo decir que está normal, tiene que estar dentro de la estadística, dentro de esos dos extremos. En cambio, en normalidad médica, yo puedo ser más flexible y salirme de lo que es estadísticamente frecuente, pero sigo siendo normal. ¿Por qué ocurre eso? A ver, ¿quién me puede conversar algo sobre eso o darme un ejemplo? Estoy leyendo aquí a Núñez que dice es el estado de equilibrio de un individuo cuando es comparado con parámetros estudiados previamente en una población sana y tomados como común. Esto varía también según las condiciones a las que se rodeó una persona, como las zonas altas donde hay baja concentración de oxígeno. Ok, Núñez. Eh, ¿Puedes explicar mejor esto que estás comentando? Eh, esto que hablas del oxígeno en las zonas altas y bajas, ¿en qué influye? ¿Cómo, cómo, cómo incluimos esto de zonas altas y bajas de oxígeno con la normalidad estadística? ¿Cómo lo podemos entender? Yo sé por dónde es la cosa, pero necesito saber si tú entiendes el concepto. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Buenas tardes. Que tienes que hablar un poquito más Este, alto. Pero dime, buenas tardes. buenas tardes. Por lo menos yo, creo que en el segundo semestre, en el segundo semestre yo hice un trabajo de antropometría. ¿Me Ok, escucha? continúa. Ajá. Entonces, de lo que yo me acuerdo, o sea, lo que yo creo, la diferencia entre normalidad estadística y normalidad y la normalidad, o sea, normal, o sea, una tiene que ver con las cualidades del paciente, ¿me entiendes? Uno tiene que ver con las cualidades del paciente y la normalidad estadística tiene que ver con los percentiles que aparecen en las curvas. O sea, se rige más por, por, por ser una normalidad cuantitativa. Tiene que estar como que dentro de los percentiles de las curvas que en ese momento se está trabajando. Eso es lo que yo entiendo, pues, por normalidad cuantitativa. O sea, la estadística. Que una se refiere más como que a cualidades y la otra más a percentiles, a números, a cifras. Exacto, vamos cerca. Vamos bien. Cindy dice, pienso que hay personas donde su estado normal varía o salen cifras que regularmente son, y esto no quiere decir que el paciente no esté sano, sino que cada organismo puede presentar variaciones según su calidad de vida o su ambiente donde se desenvuelve. Ok, es más o menos lo que está diciendo Lianis Núñez, pero ¿cómo podemos unir ese concepto? Quiero que esto les quede claro. Eh, ¿Por qué? Porque, quiero que ustedes cuando van a ver a una persona puedan decir que a pesar de que no está dentro sus cifras de X cosa, de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno, de la hemoglobina, no están dentro de las cifras que el libro dice que son normales, pero yo puedo decir, este paciente está normal. Es lo que necesito que lleguemos al concepto. Pero ¿Alguien tiene algún ejemplo o podría algo? ser que Dime, Rojas. lo que yo creo, o sea, de acuerdo a lo que está diciendo, en los libros hay como que unos parámetros, ¿verdad? Que hay que seguir. O sea, un ejemplo, de 1 al 10 está normal, pero yo creo que puede llegar una persona normal que no esté en ese parámetro, pero a lo mejor influyen factores como la edad, si, si ha tenido algún tipo de problema en su salud antes, o sea, diferentes factores que influyen ahí en eso. Ok, entonces bueno, voy a unir aquí lo que tú estás comentando con lo que dice Núñez y Robles. Si pueden apagar el micrófono cuando terminen de hablar porque se escucha ahí ruido. Ajá. Y es, en cuanto al ejemplo que colocaba Núñez, por ejemplo,
uno está al nivel del mar y uno tiene cierta cantidad de hemoglobina. Eso sucede, perdón, o sea, uno tiene cierta cantidad de hemoglobina que cuando tú subes al páramo, la cantidad de oxígeno es mucho menor. Cada vez que tú vas más alto, bueno, los de Morfo 2 se deben acordar. Mientras vas subiendo la montaña, la presión de oxígeno baja. Eso hace que a tus pulmones llega menos presión de oxígeno. Entonces, a medida que pasan los días, empieza tu cuerpo, dice, no, ya va, me está haciendo falta la hemoglobina. Entonces empieza a aumentar la hemoglobina. Empieza a aumentar la hemoglobina porque necesito más hemoglobina para captar la poca producción de oxígeno que hay. Sí, Núñez, ahorita ya te dejo hablar. Entonces, ¿qué sucede? Por eso las personas de los Andes tienen, si ustedes le toman una muestra de sangre a ellos y me toman una muestra de sangre de mí, van a ver que hay una diferencia notable entre nuestras hemoglobinas. De hecho, ellos van a tener 18, 19, y tú puedes decir 18, 19 gramos de hemoglobina. Tú puedes decir, pero eso está fuera de lo normal, porque estás acostumbrado aquí, que a nivel del mar tenemos entre 14 y 16 gramos de hemoglobina. Entonces tú ves que la de ellos es más alta, pero es por su condición externa, como más o menos colocaba allí Núñez. Por su condición externa está haciendo que él tenga más alta, pero ni yo, ni él, ni ellos estamos fuera de lo normal. Los dos estamos normales, solo que cambiaron las cosas por condiciones fisiológicas. Ese es uno de los ejemplos. Ese es uno de tantos ejemplos que le puedo dar de cómo una variabilidad estadística, es decir, que la normalidad estadística puede decir que los gochitos están fuera de lo normal, pero pero la normalidad médica dice, no, ya va, pero primero yo evalúo de dónde viene el paciente, dónde vive, entonces ya yo puedo decir, puedo ajustar la normalidad médica a la estadística, para entonces yo decir, él también está sano, a pesar de que está muy alta la hemoglobina, pero es por su condición fisiológica. Dime, Núñez, puedes hablar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, adelante, te escuchamos. Ok, profe. Lo que pasa es que, según lo que entendí, Núñez, no te escuchas. ¿me Empezaste a decir lo que entendí y de escucha? ahí se te fue. Puedes empezar otra vez. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Tomando el tema nuevamente, lo que quiero decir es que los valores normales, los que nosotros consideramos como valores normales que conseguimos en los libros, son para nosotros una referencia, mejor dicho. Para nosotros comparar los resultados de un análisis de una persona con los que nos salen en los libros. Ahora, en relación al ejemplo que les estaba dando de la altura, se ve aumentada, porque ya estaba explicando anteriormente, como la presión de oxígeno baja, entonces nuestro organismo se ve más comprometido en producir más hemoglobina para tratar de como de captar más oxígeno, pues. Entonces es por eso que los parámetros más dependiendo del entorno donde el individuo se desarrolla. No quiere decir que porque un individuo que viva en Mérida, que sea un sitio muy alto, y su hemoglobina salga por encima de los parámetros que nosotros normalmente conocemos, quiere decir que tiene una patología o que no sea normal en comparación con los individuos que viven en sitios más bajos, concentraciones de nosotros. Sí, exactamente. A medida que asciende la persona, entonces tiene, en este caso, en este ejemplo, tiene que ir ajustando su hemoglobina. Por ello que da el mal de páramo, pues la persona que le da mal de páramo es porque normalmente vive al nivel del mar y entonces cuando empieza a subir el oxígeno, la hemoglobina que tiene es poca
para la que en verdad necesita para estar a esa altura. Entonces ahí es cuando te dan a tomar, a comer chocolate y eso que vasodilata y ayuda un poco más a la circulación. Otro caso que es muy frecuente que puede ocurrir esto es personas, por ejemplo, con un tumor, con cáncer, que muchas veces presentan hemoglobinas bajas. Entonces resulta, por ejemplo, que ustedes de repente, un vecino que tuvo esta condición pero que no les dice nada, o familiar, siempre les llegan, le dicen, doctor, mira, ¿sabe que yo tengo esta hematología? ¿Sabes que tú me puedes decir cómo está? Entonces tú la ves y ves que te das cuenta y ves que tiene 8 gramos de hemoglobina y tú dices, no, señora, usted está malísimo. Entonces ella te puede decir, no, pero es que más bien está bien porque hace un mes yo tenía 6, presentaba mareos, dolores de cabeza y tal. Entonces tú quedas con la pena porque quedas como que, ajá, pero yo debía saber eso. Claro, pero porque debías haber preguntado primero, ¿por qué se hizo este examen? ¿Qué le pasaba? ¿O qué tal? Entonces ahí ella te va a dar los antecedentes para entonces tú de esa manera interpretar la hematología. La hematología no se puede interpretar así a lo loco, o sea, sencillamente decir, ah bueno, como tiene entre 14 y 16 gramos de hemoglobina está bien, o si está por debajo está mal, sino porque en ese caso, en esta paciente que normalmente va a mantener hemoglobinas bajas, está dentro de lo normal, o sea, dentro de lo normal entre comillas, porque a lo mejor para nosotros no está sano, pero para ella se siente bien, entonces está sano. Exactamente, por eso es que siempre va un interrogatorio, como está diciendo María Fernanda, antes de unos exámenes. Eso lo vamos a ver toda la materia, se los voy a decir hasta el cansancio. Nunca vean exámenes de laboratorio sin preguntar primero por qué se los mandó a hacer. O sea, si ustedes quieren hacer el favor de que la persona le está pidiendo que le vea los exámenes sin que lo examinen, pero por lo menos pregúntenle por qué te mandaste a hacer los exámenes o cómo estabas antes. Esta es la primera hemoglobina, esta es la primera hematología que te hace. Entonces todas esas cosas debemos hacerlas. Y sobre todo ahorita que todos tendemos a quedarnos en casa, no queremos ir al médico porque está el COVID, la cosa. Entonces más todavía la gente tiende a consultar por WhatsApp o sea, no hacer la relación médico-paciente como debe ser. Tema que vamos a tratar más adelante el día de hoy. Vamos a continuar aquí. Ok, en cuanto a la normalidad biológica es la capacidad que tiene una persona de moverse dentro de determinados patrones biológicos. Cuando existe un equilibrio de las funciones orgánicas, anatómicas, fisiológicas o de conducta entre el ser humano y las condiciones ambientales de su medio. Lo que es la normalidad médica y biológica es casi lo mismo. Lo único es que en la médica vamos a buscar interpretarlos de acuerdo a como lo ve el médico. En cambio, biológica habla de algo más general en cuanto a las relaciones del medio ambiente, como más fisiológico, pues. En cambio, la normalidad, o sea, en la normalidad biológica se mete más que todo el ejemplo de que hablamos del páramo. En cambio, en la normalidad médica vemos el ejemplo ya de cuando rayan lo patológico, como el ejemplo que les mencionaba del cáncer. Tenemos entonces la variabilidad biológica, que es, o sea, todos estos conceptos se relacionan bastante y entonces tiene que ver con situaciones variables que pueden haber entre un individuo y otro. Es decir, que no necesariamente, como les decía, entre el Gochito por su medio ambiente allá y el mío por estar aquí, sino que puede haber esa variabilidad perenne.
porque si el gochito se viene para acá y entonces vive aquí 2 meses, él va a cambiar su hemoglobina, va a bajar. Se van a ir muriendo sus glóbulos rojos. A ver, ¿quién sabe cuánto duran los glóbulos rojos? ¿Cuánto es la vida media de los glóbulos rojos? ¿Cuánto viven? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Ya lo están buscando en Wikipedia, si no sirve. 120 días. 120 días vive un glóbulo rojo. Entonces, 120 días, ¿qué pasan? Que son unos 4 meses, 3, 4 meses. Llega y se van muriendo esos glóbulos rojos, pero la médula ósea dice, no, ¿para qué voy a generar más glóbulos rojos si no lo estamos necesitando porque tenemos bastante oxígeno? Pero entonces, en el ejemplo que les estoy colocando, en el concepto que estamos hablando de variabilidad biológica, que hay variabilidades que nosotros vamos a tener que van a ser perennes. Por ejemplo, el hecho de que seamos altos o bajos, eso no va a cambiar. Entonces, el hecho de que yo mida cierta estatura y que otro mida 10, 20 centímetros más alto, los dos seguimos siendo dentro de lo normal, ¿verdad? Pero hay una variabilidad entre nosotros, igual el color de la piel, igual el color de los ojos, todo eso son parte de nuestra variabilidad biológica, que existe una clasificación que eso puede cambiar fisiológicamente dentro de mí mismo, como entre otras personas. Interindividual me refiero al ejemplo, si yo me mido la estatura, pero en la parte intraindividual entra ese mismo ejemplo de la hemoglobina, de que a ciertos momentos yo voy a tener mi hemoglobina normal es 14, 16, pero voy para allá, para el páramo, y estoy 2 meses allá y sigo siendo normal, pero mi hemoglobina cambia a 19 para poderme mantener normal, para poder correr allá. Siga siendo normal. En ese caso hay una variabilidad mía en cómo era antes y cómo estoy ahora, que han pasado 2 meses y que estoy allá. Cambió mi hemoglobina, pero sigo siendo normal. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando la Vinotinto va a ir a jugar a climas altos, como en Bolivia, donde los estadios a veces están a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, tienen que irse días antes para tratar de irse adaptando el consumo de oxígeno con su poca hemoglobina que tienen, porque están acostumbrados a jugar al nivel del mar. Igual, patológica es el ejemplo que les coloqué del cáncer, que a pesar de que uno está enfermo, de que uno ha pasado por una enfermedad, entonces eso hace cambiar su hemoglobina de una manera ya perenne. Ya por haberte dado esa enfermedad hace que tú ahora manejes cifras bajas de hemoglobina. De hecho, por ejemplo, también existe la anemia trepanocítica. ¿Alguien sabe qué es la anemia trepanocítica? Lo puede decir hablándolo. Anemia trepanocítica. A la 1, a la 2, a la 3. Ok, la anemia trepanocítica es un tipo de anemia en que, aquí volviera a preguntar, en que cuál es la forma de un glóbulo rojo. La forma de un glóbulo rojo es como una dona, ¿verdad? En que en el medio estaba casi como un arito, tiene casi como un arito, pero no es un aro, porque sino que lo tiene como si fuera una cinturita. Pero en el caso de la anemia trepanocítica, la persona no hace glóbulos rojos redondos, sino en forma de media luna. Al ser en forma de media luna, como cóncavo,
al ser en forma de media luna, estos glóbulos rojos no pueden llegar al sitio, a los capilares más lejanos, porque se acumulan todos y trancan el capilar. Entonces la persona va entonces a presentar dolores en esa zona, dolores porque no está llegando oxígeno, como un dolor en infarto. El infarto da dolor porque no llega oxígeno al sitio donde se está irrigando la coronaria. Entonces, ese tipo de personas que sufren de anemia trepanocítica porque tienen un gen que, o sea, no tienen el gen que hace que el glóbulo rojo sea redondo, tienen, a juro, que mantener la hemoglobina por debajo de 8. Si se sube por encima de 8, valga la redundancia, van a presentar dolores porque se van a acumular esos glóbulos rojos en forma de media luna en muchos sitios que le van a producir muchos dolores. Entonces, vuelvo al ejemplo de la hematología completa que te enseña a una persona que tiene anemia trepanocítica, tú no le preguntaste si se estaba enfermo de algo y tal. Entonces tú ves la hemoglobina y tiene 8 y dice, no, te vas a morir. Le dice, tú te vas a morir. Entonces ella te va a decir, no, pero es que yo toda la vida debo manejar hemoglobinas de 8. Claro, ahí es que tú dices, provoca decirles, ay, ¿para qué me está consultando entonces? Pero fue culpa tuya que no le preguntaste qué es lo que tiene, por qué se hizo los exámenes. Entonces, si tú medio le preguntas, tú dices, bueno, sí, lo que pasa es que yo sufro de algo que se llama anemia trepanocítica y quería saber cómo está la hemoglobina. Entonces ya tú tienes la idea y entonces ya le comentas, bueno, sí, está dentro de lo normal para usted y tal. Puede preguntar, porque estas personas, hay personas que te toleran hemoglobina de 8, hay otras que te van a tolerar hasta 8.5, hay otros que te van a tolerar hasta 9. Entonces ellos ya saben su cifra y que saben que de esa cifra no se pueden pasar porque le van a pesar dolores que son muy fuertes, de verdad. Y de hecho, tienden a los dolores no, sino la persona tiende a dañarse mucho las articulaciones. Iatrogénicas, creo que llegó alguien por ahí al salón. Ajá. Iatrogénicas, dijimos que se refería a los que puede producir un médico como tal. ¿Alguien tiene algún comentario en este momento? Miren, ya que estamos aquí, le voy a decir algo. Si ustedes se logran meter en Google y cambiar, ya te voy a dar la palabra, María Fernanda, y cambiar su nombre y su apellido, o sea, que sea su nombre y su apellido, como es. De hecho, o sea, porque ahí él coloca nombre y apellido. Algunos lo tienen volteado y no me los ordenan como es. Si pueden, se me haría más fácil el trabajo. Si no lo quieren hacer, no hay problema, pueden dejar su nombre como está. Pero digo eso para más adelante, cuando tengan chance, pues no es para hoy. Habla María Fernanda. Sí, cuando una persona tiene un bloqueo auriculoventricular, es medicada con amiodarona que aumenta la hemoglobina, exacto. Entonces, si la persona no te dice eso, que sufra de algún bloqueo auriculoventricular y que está tomando la amiodarona, entonces tú vas a pensar que está subiendo la hemoglobina por alguna enfermedad o algo. Entonces, todas esas cosas que debemos tener en cuenta. Ok, continuemos aquí. Entonces llegamos a la famosita campana de Gauss. Esta campana de Gauss es lo que ustedes deben mantener en mente en cuanto a todas las cifras. ¿Esto cómo se crea? Primero,
como les decía, ustedes agarraron y en una población, entonces empezaron a medir frecuencias cardíacas a todo el mundo. Empezaron a medir a todos la frecuencia cardíaca. Y entonces algunos tienen 60, 65, otros 62, otros 80, 85. Y entonces llega un momento, ¿verdad? Que son, ¿qué les digo yo? Son 100 personas. Entonces obviamente, claro, esto porque ya lo sabemos. Pero suponiendo que nosotros no sabíamos cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca. Entonces, la mayoría va a estar aquí, en el medio. ¿Por qué? Porque casi todos tienen alrededor de 80. Entonces, esto es la cantidad de personas. Porque entonces aquí es como decirles 40 de frecuencia cardíaca. Aquí 50. Entonces aquí 60. Aquí ya hay más gente. Entonces yo voy anotando aquí cuántos hay con 60. Bueno, con 60 hay 4 personas. Con 61 hay 6 personas. Con 62 hay 10. Con 63 hay 14. O sea, eso es lo que sucede cuando averiguaron cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca. Y obviamente la mayoría tenía 80. Por eso hay un gentío aquí con 80 de frecuencia cardíaca. Y aquí fue bajando otra vez. Bueno, pero ya con 82 habían menos. Con 84 había mucho menos. Y así fue bajando hasta que llegamos a 100. 100 latidos por minuto había menos. Y por supuesto con 110, 115 hay mucho menos. ¿Ven? Ajá. ¿Qué sucede? Vinimos nosotros, estábamos en trabajo comunitario, estábamos fastidiados pasando sol, ¿verdad? Y le tomamos frecuencia cardíaca a todos en la población de Cariruana. Entonces, tomamos y nos dio esta curva, como les estoy diciendo. Colocamos cuántos habían con 60, cuántos con 61, cuántos con 62. O sea, fuimos poniendo punticos, colocando punticos. Y después nos dimos cuenta que si trazamos unas líneas por esos límites, nos da esta curva. ¿Cómo defino yo hasta dónde es lo normal? Es decir, ¿cuál es el límite hasta dónde yo puedo ir normal? Bueno, resulta que están estas, lo que se llama desviaciones estándar. Las desviaciones estándar es en los porcentajes de cuánto yo me puedo desviar a partir del promedio. Desviar a partir del promedio porque el promedio es lo que yo diría que está normal, pero yo no puedo encerrarme en un solo número. Tengo que empezar a ampliar. Bueno, yo creo que entre 81 y 79 también podría ser normal. Y entonces me voy ampliando. Bueno, pero también entre 82 y 78. Pero entonces, ¿hasta cuánto puedo ampliar? Bueno, la curva de Gauss habla de que tenemos 3 desviaciones estándar. Entonces la primera desviación estándar abarca un 68%, un 68.3% de la población. Pero yo no puedo decir que la normalidad es de una sola desviación estándar porque solamente estoy abarcando un 68.3% de la población. Es decir, que el otro 32% de la población está patológico. No puede ser, es mucho. Por eso entonces la curva de Gauss habla de un 95.5% de la población, o sea, es decir, de 2 desviaciones estándar. Al tener 2 desviaciones estándar, entonces yo abarco un 95% de una población sana y el otro 5%, es decir, me queda 2.5% para acá, 2.5% para acá, se está saliendo de la normalidad y probablemente eso sí estén enfermos. Entonces, como les digo, la campana de Gauss, ella abarca 2 desviaciones estándar que son el 95.5% de la población. Y como les digo, claro, yo les decía aquí que aquí estaba el 60, aquí el 80 y aquí el 100. Pero en verdad es aquí. Disculpen que me equivoqué en eso. En verdad es aquí. Aquí sería 60 latidos por minuto. Aquí a lo mejor 65. Aquí 80.
Aquí 95 y aquí 100. Está pestañeando la luz. Continuando entonces, como les había dicho, bueno, ya les había explicado que es a qué se refiere la campana de Gauss y la importancia, bueno, aquí define el concepto de lo que es normalidad estadística. Nos permite con cierta probabilidad especificar si el estudio realizado es producto del azar. Porque, porque si es producto del azar, o sea, que no es inventado, porque debe formar la campana. Si yo empiezo a inventar algo, empiezo a colocar números así que a mí se me ocurran y que no sea al azar el estudio, no me va a dar una forma de campana. Y casi todas las constantes fisiológicas se distribuyen siguiendo una curva normal, lo que es la frecuencia cardíaca que vamos a ver, la frecuencia respiratoria, siempre también las constantes de laboratorio, constantes no, sino los laboratorios, la glicemia, las hormonas, todo eso va allí dentro. Y bueno, aquí como sabemos entonces el médico es el que tiene la facultad de discriminar qué es lo normal y qué es lo patológico, que eso es lo que vamos a ver en toda la materia. Vamos a ver cómo se examina, cómo se ve un paciente normal y cómo llegamos para discriminar si es algo patológico. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos que observar son los signos y síntomas, ¿verdad? Que es lo que está presentando el paciente, que a veces signos y síntomas es sinónimo también de normalidad, es decir, que muchas veces el paciente puede presentar algún signo o algún síntoma y es dentro de lo normal. Por ejemplo, hay ictericias, es decir, que se ponga amarillo, que se llaman ictericia fisiológica en el niño, en el recién nacido, y que dentro de los primeros 7 días pueden aparecer, y eso es dentro de lo normal. ¿Con qué lo mido? Entonces, para yo escribir en la historia clínica siempre tiene que haber objetividad. Yo escribo con palabras lo más cercanas al concepto posible, por eso es que toda enfermedad lleva un concepto. Por ejemplo, fractura, que es lo que yo más veo. El concepto de fractura es la solución de continuidad o la falta de continuidad del tejido óseo. Entonces ya ahí, cuando hay una falta de continuidad, ya es una fractura. Entonces ahí tú dices, bueno, pero si no hay un corte completo del hueso, sino una muesca, es fractura. Sí es fractura porque entra dentro del concepto que dice una falta de continuidad del tejido óseo, que no esté liso, sino que de repente hay una discontinuidad. Entonces, por más que la gente lo diga que se llama como fisura, no, para nosotros es fractura. Entonces todo debe estar dentro de un, o sea, te tienes que entonces aprender los conceptos para tú decir si esto es o no es una fractura, o si es o no es un infarto. Un infarto se define, o sea, tiene sus 3 criterios. Tiene 3 criterios y que se deben cumplir 2 de ellos para tú decir que es infarto. Entonces, que tenga un dolor precordial, un dolor característico que vamos a ver en el pecho, que tenga en el electrocardiograma unos trazos y que las enzimas cardíacas estén positivas. Entonces, 3 de esos dan el infarto. No hay pele. Si el paciente nada más tiene dolor en el pecho, pero yo le hago el electro y está normal, yo le hago las enzimas y está normal, no es infarto. Listo, así lo dice el libro. Y el instrumento para obtener estas mediciones, bueno, es uno mismo. Entonces, por lo tanto, uno debe ser objetivo, debe ser exacto, debe ser sensible, es decir, que puedes cambiar, debes tener la facultad de ser cambiante, de ser flexible
con las cosas y por eso es que debemos estar estudiando todo el tiempo. Ser específico, no dejar todo así a la deriva de las cosas, a lo que pueda interpretar otros no. Tiene que lo que yo interpreto, lo que yo escribí en la historia que tiene el paciente, otro que lo lea debe entender eso mismo, y de a eso va lo reproducible, o sea que lo que yo estoy escribiendo todos podamos entender el mismo idioma y por lo tanto debe ser preciso también. Ahora vamos a los conceptos de sensibilidad y especificidad. Son dos conceptos que sinceramente al nivel de ustedes yo creo que ni los entendí. Y aún a veces me cuesta explicarlos y darlos a entender. Así que voy a hacer todo lo posible y a lo mejor les pase algunas cositas por el chat si les cuesta entenderlo. Estos dos conceptos que se llaman sensibilidad y especificidad. Ok, bueno, de todas maneras esto es un concepto que a lo mejor cuando empiece a hablar les va a sonar mucho porque seguramente han leído sobre el coronavirus y sobre las pruebas, que si son falsas, que si son verdaderas, que si sirven, que si no sirven. Bueno, voy a usar ese ejemplo aquí. La clase pasada eso no existía, el semestre pasado. Resulta que cada examen de laboratorio, tiene un porcentaje de que dé con la enfermedad del paciente o no. ¿A qué me refiero con eso? Que me pareció que alguien escribió en el chat. Están preguntando José González, los niveles séricos de transaminasa glutámica oxalacética y láctico deshidrogenasa eran claves para el diagnóstico de infarto del miocardio. ¿Qué piensas sobre eso? Pértale, ahí sí me raspaste, pues, de verdad, porque tengo un tiempo que no estudio sobre infarto, y lo último que hasta donde yo he estudiado infarto, esos tres son los criterios de infarto. No sé si dentro de las enzimas cardíacas, que son la troponina y la CPK y CPKMB, esas tres enzimas son las que yo siempre he manejado. No sé si ahora están metiendo estas otras que están comentando. De verdad no te sé decir. Tendría que buscarlo. Bueno, entonces hablemos de especificidad y sensibilidad. Entonces, como les digo, agarramos 100 personas, ¿verdad? Y le hacemos prueba de coronavirus. Entonces, hay personas, ¿verdad? O sea, de esas 100 personas, supónganse que hay 80 que tienen coronavirus. Yo no lo sé. Hay 80 que tienen coronavirus y hay 20 que no tienen coronavirus. Entonces yo hago la prueba para ver si tienen coronavirus. Entonces la prueba, lo lógico, ¿verdad?, es que me salga 100%, perdón, que me salgan 80 con coronavirus y 20 sin coronavirus. Pero resulta que no me captó los 80. O sea, el 100% de los enfermos son 80, ¿verdad? El 100% de los enfermos son 80. Resulta que no me captó esos 80, me captó 70. Entonces esos 10 que faltaron, esos 10 que están enfermos, pero que no los captó, es lo que se llama falsos negativos. Falsos negativos se define entonces como los enfermos que no fueron tomados por la prueba. Entonces,
Esos falsos negativos. Entonces fíjense aquí, el concepto que nos da de sensibilidad. Nos indica la capacidad de nuestro estimador del examen, pues, para dar como caso positivo los casos realmente enfermos. Proporción de enfermos correctamente identificados. Es decir, la sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. Entonces, mientras más sensible es la prueba, más va a captar los enfermos. Entonces, en la prueba que acabamos de hacer, tendríamos que sacar, decir, una prueba de una regla de 3. Si 100%, ¿verdad?, de enfermos es 80, ¿cuánto porcentaje sería 70? Bien, no tengo la cuenta aquí. Eso es un ejemplo que estoy dando. Creo que me estoy dando a entender. Entonces, ese porcentaje, supónganse que sea 10%, no, debe ser un poquito más, 12%. Ese 12% de personas que no capté, que eran enfermas y no capté, ese 12% son falsos negativos. Falso negativo porque son negativos, pero es falso porque no están negativos en verdad. En verdad ellos están enfermos, pero la prueba me arrojó que están positivos. Perdón, que están negativos. Por lo tanto, entonces, la prueba tiene una sensibilidad de 88%. Tiene una sensibilidad de 88%. ¿En qué se traduce eso? Bueno, cuando tú lees que una prueba tiene sensibilidad de 88%, quiere decir que de 100 personas que estén enfermas, y tú le haces a 100 le haces la prueba, 88 te van a salir enfermos y 12 se te van a escapar. No van a salir enfermos, a pesar de que estén enfermos. Entonces no es una buena prueba, porque se te están escapando 12 de cada 88 pacientes. Perdón, de cada 100 pacientes se te escapan 12. Eso es mucho. Entonces no es muy sensible, no tiene una buena sensibilidad. ¿Me entienden este concepto? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta para ir al de especificidad, que es lo contrario? Pueden hablar, pueden desactivar su micrófono y pueden hablar. Pueden preguntar, pueden agregar algo. O si se les ocurre alguna otra prueba, pero todas las pruebas vamos a decir que es casi lo mismo. O por ejemplo que ustedes agarren una prueba de mientras van pensando. Para la glicemia, pues. Que ustedes agarren, porque para ver cuánta glicemia tienen en sangre, hay diferentes métodos en el laboratorio para hacerlo, pero eso son cosas que nosotros no sabemos. Pero ellos tienen como sus diferentes, vamos a decir, tiras y químicos para detectar eso. Entonces, obviamente que mientras más fiel sea el químico, la tira que usen, más caro va a ser, porque se le hizo más pruebas y es más sensible. Es decir, que es más exacto a que yo tenga 100 personas, tengo 100 personas con la glicemia en 110 miligramos sobre decilitro, tengo 100 personas o sea que fisiológicamente, tengo 100 personas que fisiológicamente tienen su glicemia en 110, entonces que yo al hacer la prueba, en verdad me dé el resultado 110. Pero resulta que dos de esos en verdad no tienen 110, sino que tienen síntomas de hiperglicemia y sigue dando 110. Entonces ahí a esa prueba se le están escapando, dos personas que la prueba está diciendo que están bien, pero no están bien porque tienen hiperglicemia. Claro, cuando vienen pruebas nuevas, siempre yo tengo que compararlas con una prueba superior, que es la prueba que se use hasta el momento para X enfermedad. Es decir,
que si yo quiero inventar ahorita una, una prueba para el coronavirus, para detectar el coronavirus, para detectarlo rápido, porque la PCR se me demora mucho, pero resulta que la PCR es el gold estándar, es la prueba que todo el mundo, o sea, literalmente a nivel mundial, es la que se acepta como la mayor, como la mejor. Entonces yo si estoy empezando a inventar mi pruebita, tengo que compararla con esa. Porque esa, yo entonces agarro a 100 pacientes y me da que agarro a 100 pacientes que están con coronavirus, que yo sé que están con coronavirus, les hago el PCR y salen 99 están enfermos. Ah, eso es una buena prueba porque de 100 pacientes solamente se le escapó uno. Entonces esa es una buena prueba. Entonces ahora yo voy a probar mi pruebita en esas mismas 100 personas a ver si me da lo mismo o si me da cerca. Entonces uno siempre tiene que comparar eso. Entonces volvemos, sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar los pacientes enfermos. O lo contrario, para evitar que se le escapen falsos positivos. O sea, evitar que salgan falsos negativos. Evitar que salgan falsos negativos. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, la prueba va a buscar, es una buena prueba que va a tender a buscar los positivos. Que va a buscar los positivos. Eso se puede usar no solamente en exámenes de laboratorio, también en rayos X, en imágenes. Porque las imágenes también me diagnostican cosas. Entonces, por ejemplo, las lesiones tendinosas, yo las veo. Si yo le pregunto a usted, tengo un paciente con lesión tendinosa, ¿le hago una rayos X o le hago una resonancia? Así por lo que más o menos ustedes saben. ¿Qué le van a hacer? Ustedes dicen, verdale, con rayos X se ve hueso, es lo que yo sé. Entonces con la resonancia se debe ver un poquito más. Entonces, está escrito que para lesiones tendinosas, la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad porque me detecta los pacientes enfermos. Me detecta casi, o sea, tiene un casi sensibilidad de un 100%. De hecho, es el gold estándar para lesiones tendinosas. El paciente tiene lesiones tendinosas, tengo que hacerle resonancia. De ahí, por encima de eso, no hay más nada. Entonces, ella me detecta los que están enfermos. Pero resulta que, lado contrario, ya voy a empezar con especificidad, ya que nos han preguntado como que van todos bien. Entonces, con especificidad es lo contrario. Se usa para descartar. Resulta que, como todos los días, en el hospital no tengo para hacer resonancia, tengo para hacer rayos X. Entonces el paciente viene con un dolor en el hombro, pero él no estaba haciendo nada, o sea, él medio estaba trabajando y empezó el dolor, no se golpeó, no se cayó, para yo pensar en fractura. Entonces en mi mente yo digo, tiene según una lesión tendinosa. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a mandar a hacer la resonancia. No tengo plata, no tengo carro, no tengo gasolina, no tengo nada. Bueno, vamos a hacerte la rayos X para descartar que tengas una fractura. Es decir, yo le voy a hacer la prueba no para buscar lesión tendinosa, sino para asegurarme que no tiene una fractura. Es decir, voy a descartar. Es decir, voy a esperar que la prueba me arroje que él no está enfermo de una fractura, que él no está enfermo de una fractura, sí de una lesión tendinosa, que no voy a ver en esa prueba que estoy haciendo, sino que voy a descartar que no tiene una fractura. Entonces, la rayos X tiene una alta especificidad para las lesiones tendinosas. ¿Por qué? Porque me las descarta. Me descarta que no la tiene, que no tiene la enfermedad. De una vez yo veo y digo, no tiene una lesión tendinosa porque no era fractura. Como no se ve fractura, entonces yo apunto, si no es fractura, es una lesión tendinosa. ¿Entiendes? Entonces
Yo muchas veces pido la rayos X no pensando en la fractura, sino pensando en terminar de ayudar al paciente en que, Berta, le tienes que hacerte la resonancia porque debes tener una lesión tendinosa, porque no tienes una fractura. Núñez comenta, la sensibilidad es que la confiabilidad del resultado arrojado es alta, exactamente. En cambio, la especificidad es lo contrario. Te ayuda a descartar enfermedades, a decirte que no. Otro ejemplo. Supónganse que una prueba, hay pruebas que, parece que no se me viene en la mente ahorita. Creo que hay una enfermedad que se llama, hay una prueba que se llama el dímero D. El dímero D es una molécula que se ve bastante en algunas enfermedades que tienen que ver con coagulación, como la trombosis y ese tipo de cosas. Ahora, yo estoy pensando en que el paciente lo examiné y estoy pensando en que tiene una enfermedad trombótica, una trombosis sea en los miembros inferiores o a nivel cerebral. Entonces yo hago el dímero D. Si el dímero D sale positivo, fíjense bien, si el dímero D sale positivo, puede que tenga la enfermedad. Es decir, no es tan 100% seguro como les hablé del coronavirus, del PCR, que si sale es positivo no hay pele, perdón. El dímero D no es tan sensible para la enfermedad trombótica. Es decir, el paciente puede que tenga un SB, puede que tenga una trombosis en los miembros inferiores y puede que tenga otra cosa, si sale positivo. Entonces no es tan sensible porque no busca bien la enfermedad. Pero eso sí, si sale negativo, yo estoy seguro que no tiene eso. Si sale negativo, él me asegura no tiene eso porque él es altamente específico. Es decir, él es altamente para agarrar a los sanos. Es decir, que si tú le haces las pruebas a todos los sanos, él sale negativo en casi todas y nada más 1% se le escapa. Pero tú le haces la prueba a 100 con trombosis y salen muchos positivos, la mayoría sale positivo, pero algunos se te escapan. Entonces, el dímero D es altamente específico porque para los sanos los agarra. Es decir, que cuando él está negativo es seguro que no tiene la enfermedad. Entonces, por lo tanto, la prueba que es altamente específica busca descartar los falsos positivos. Es decir, descarta los falsos positivos, así como la sensibilidad busca descartar falsos negativos, la especificidad busca descartar falsos positivos. Yo espero que hayan entendido esos dos conceptos. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí Fernanda escribe: cuando a un paciente le extraen un tumor y luego le mandan a hacer una serie de exámenes para descartar metástasis, sí, más o menos. Le mandan, una de las cosas es que se busca rápidamente por el patólogo, o sea, en ese tumor, los bordes de ese tumor, para ver que no haya se haya extraído completamente el tumor, y se le hacen exámenes para ver que no haya metástasis. Ya sé a dónde quiere ir María Fernanda. O sea, que vas a buscar es más bien que no haya, porque estás casi seguro, porque seguramente por el examen físico yo no hallé metástasis. Pero entonces voy a hacerle exámenes para terminar de comprobar eso, y obviamente voy a buscar exámenes, voy a usar exámenes que sean altamente específicos, porque yo estoy pensando en que no lo hay. Ahora,
Si me sale, que sí hay metástasis en un examen que es altamente específico, como yo voy a dudar un poco de él, porque él me busca es más lo sano. Él es bueno, los específicos, vamos a hacerlo así como muñequitos, los específicos son buenos para buscar los sanos y los sensibles son buenos para buscar los enfermos. Entonces, como este específico, que es bueno para buscar los sanos, me halló un enfermo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle más exámenes. Voy a buscar un examen sensible y que me busque, que me confirme si en verdad el paciente está enfermo. Ahí es cuando los pacientes a veces se molestan y dicen, ¿por qué no me hizo ese examen de una vez? Ah, porque yo no te voy a hacer gastar en un examen sensible que es mucho más caro, algo que te puedo descartar con uno con este que es más barato. ¿Entiendes? Igual el ejemplo que les dije al principio del hombro y de la resonancia y la rayos X. Yo no voy a mandar a hacer, o sea, es ilógico que yo mande a hacer una resonancia en un paciente que estoy pensando en una fractura. Si la puedo hacer con la rayos X, que es sensible para eso, ¿cómo lo voy a hacer con una resonancia que me veo menos la fractura? Pues? Entonces voy a ver la fractura en la resonancia, pero no voy a ver lesión ligamentaria, entonces no me sirve. Entonces voy a terminar haciendo la rayos X, que era más barata. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y a mí se me había olvidado, hoy fue, o sea, me acordé ahorita que yo quería hacer un jueguito con ustedes. Un jueguito. Bueno, yo creo que no tienen ninguna pregunta más. Creo que ya después de aquí, por supuesto que estas láminas yo las paso. Cuando sale yeso hacía frío y no había coronavirus. Y el socialismo no se había llevado tantas las cosas.